Digamos, lo que ahí quisimos plasmar en este articulito que publicamos ahí en Infobae, como bien decías, era, bueno, ¿qué pasó en marzo? Un mes que por suerte había terminado para muchos, en sentido que había sido un mes a nivel internacional, donde había habido muchas caídas en las bolsas internacionales, en el mercado financiero, y con un parate muy grande en general en las economías más grandes, empezando por China, y después trasladándose hacia Europa, cruzando el mar, digamos, el charco hasta Estados Unidos y después recayendo en toda América Latina. Entonces, claro, lo que pretendíamos ahí era, bueno, ¿qué pasó? Digamos, claramente, eso por un lado, y la otra cuestión, cómo repercutía toda esta situación en nuestro país. Básicamente, porque, digamos, yo podría decir, sobre llovido mojado. Veníamos con una economía muy golpeada en los últimos 2 años, con una carga muy fuerte de deuda. Sobre llovido mojado en el sentido de que teníamos grandes problemas económicos en Argentina. Veníamos de hace 1 año y medio, prácticamente 2, de recesión, con una carga de la deuda externa muy grande que se esperaba resolver entre marzo y abril, y nos vino el coronavirus. Como le vino a todo el mundo, también nos tocó a nosotros. Entonces, las proyecciones que hoy hay de todo estilo, proyecciones en las cuales se estimaba una caída del Producto Bruto Interno un poquito más del 1%, ahora hay proyecciones que hablan de arriba del 3%, que pueden llegar hasta el 5 o 6%, es decir, claramente la situación se complejizó, la deuda no se está pudiendo resolver, y el parate de marzo con, digamos, el aislamiento social y preventivo, claro, obligatorio, todo esto que ya sabemos, desde el 20 de marzo, es decir, casi todas las actividades de la Argentina paralizadas. Entonces, en eso intentaba ver este artículo, incluso si las medidas que estaba tomando el gobierno iban a ser suficientes o no, porque esto claramente tiene también sus costos fiscales. El gobierno, cuando asumió, quería tocar lo menos posible la partida del gasto, sí, por eso había aumentado los impuestos, pero en esta situación se ve bastante acorralado y no queda otra opción que aplicar fuertes aumentos de gasto público y que se inyecten a la economía en general, con los inconvenientes, ¿no? No es que uno tiene una partida a través de los bancos privados para la capital de trabajo para las pymes y se implementa en el momento, no es instantáneo, tiene sus complejidades, las pymes lo están viendo y lo están manifestando. Esto no es que ya tengo en mi cuenta el crédito, sino tengo que tener los papeles ordenados, tengo que hacer la solicitud, lo tengo que hacer por internet, llega a tiempo, no lo sé, y los días van pasando. Y se va complicando cada vez más, ¿no? Sí, y también como las bolsas cayeron en el mundo, cayeron las nuestras, 30% de caída en Merval en un mes, IPS cayó casi el 50%, lo que son instituciones financieras entre el 40 y el 45%, es decir, son datos muy claves, pero cuando los comparamos con el mundo vemos también que las principales bolsas del mundo han caído en alrededor del 30%, hay empresas emblemáticas como aerolíneas norteamericanas que han caído también 40-50%, claro, empresas automotrices como Fiat o Renault están cerrando y los gobiernos locales están pensando en nacionalizarlas o no. Es decir, el problema es muy grande y marzo se fue arrastrando a la baja todas estas actividades. Gonzalo, obviamente uno te escucha atentamente, pero uno ve, ¿no? Como que, a ver, obviamente el primer país afectado en la economía es China debido al origen, ¿no? Del sí, virus, digo. Si China, una potencia mundial, obviamente está en esta situación, ahora vimos también lo que le pasa a Estados Unidos, o también la decisión de Bolsonaro de no querer frenar absolutamente nada en un momento, donde por ahí varias personas ya lo están mirando de reojo. Entendemos que primero es la salud en nuestro país, pero tenemos una economía muy complicada, además de la situación, de la herencia, el que le guste o no, y todo lo que le está pasando, digo, este coletazo, digo, ¿cómo a nuestro país, cómo le pega? Porque va a estar complicado, o sea, entendemos que este año nadie va a crecer, pero digo, ya venimos mal nosotros, ¿no? Por eso... Sí, por eso yo decía sobre llovido mojado y ya te diría empapado y sí, con el coinor que no funciona. Claro, no nos podemos secar. Es decir, las condiciones de base no eran buenas, es decir, en esto tenemos que ver no solo la salud del ser humano, sino la salud del sistema económico en general, que no eran buenas. Claro. Por eso te decía,
caída del Producto Bruto. Este sería, sin pandemia, el tercer año consecutivo que hay del Producto Bruto, con dudas sobre la recuperación del salario real, una inflación no menor al 40, obviamente la inflación no se baja de un año a otro, es algo que yo vengo sosteniendo en forma continua, con un sector automotriz en Argentina que no para de caer, con una deuda que creció mucho en muy poco tiempo y con vencimientos relativamente en el corto plazo. Entonces, eso por citar algunos de los elementos. Y encima que China es el primer país afectado, como bien decís, se para la máquina china, arrastra al mundo, es un efecto dominó. Nuestras exportaciones, que no eran de lo mejor, van a verse resentidas, vamos a exportar menos. Claro, porque había un arreglo con China, ¿no? Había un arreglo. ¿Gonzalo? Hola, sí, te escucho. No, te decía que hubo un arreglo con China. A ver, la presidencia anterior había arreglado cosas con respecto a la exportación. No, sí, independientemente de los acuerdos o acuerdos bilaterales que haya, vos tenés a China, que corrió primero en desgracia con estas cuestiones, sí, donde vos pensabas ejemplos concretos, de decir, bueno, China recibe y despacha contenedores al mundo, cientos de miles por día, se para la economía china, en la cual cierra el puerto y va un barco con un contenedor donde no tenés gente que lo esté bajando, ni los recibe ni los despacha. Entonces eso es una cadena que se corta automáticamente en el resto del mundo, a pesar de los acuerdos que haya. Hay momentos en los cuales se rompen, por lo menos temporalmente. Ahora China, que más o menos pareciera que logra controlar esta cuestión del virus, donde empieza a mover la máquina, bueno, empieza a impulsar a la economía y a traccionar. Pero bueno, vos fíjate que es un efecto dominó, que hay China, después fue Europa no logra recuperarse, está muy golpeada a nivel salud y estas cuestiones del contagio y de las muertes que hay, no da abasto el sistema de salud, y complejiza también el resto de los sistemas, porque las cuarentenas se van extendiendo. Es tremendo, perdón Gonzalo, porque bueno, acá leo la nota. Bueno, vos nombraste recién algunas empresas, firmas importantes, que uno impensado, ¿no? Empresas tan grandes o tan reconocidas que tengan esto. Bueno, esto es lo que son las consecuencias de esta pandemia a nivel mundial. Sí, porque además esto repercute fuertemente en el resto, es un efecto dominó. Claro. Digamos, comenzó en la salud, la cuarentena es, bueno, no hay curas, hay incertidumbres, hay cientos de laboratorios a nivel internacional que no paran de investigar día y noche, que están tratando de descubrir una vacuna, porque es un virus invisible y desconocido, no sabemos cuánto puede durar en el mundo, con lo cual no sabemos cuándo va a recuperarse el mundo. Entonces esto golpea en las bolsas y golpea primero que nada en los países emergentes, en los que Argentina tenía 3.500 puntos básicos, alcanzó casi arriba de los 4.000, eso significa que el acreedor que tiene un título de deuda de nuestra nación, con un riesgo tan alto, lo que hace es desprenderse automáticamente de esos bonos, tratando de ir a aquellos bonos que son más confiables, que se llaman vuelo a la calidad. Yo me voy de mala calidad, de papeles de mala calidad, a buena calidad, que básicamente son los bonos de Estados Unidos, que prácticamente pagan cero tasa, 0% de tasa, pero prefiero ir ahí rápidamente y se van desbarrancando. Vos fíjate que turismo, entretenimiento son las industrias que cerraron automáticamente. Entonces vos tenés Walt Disney, cayeron sus acciones casi 20%, tenés Royal Caribbean, que es de crucero, cayeron también otro tanto. Entonces, ¿por qué? Porque pasó a cero la venta. Claro. Pero digo, Gonzalo, sí. No, decime. No, imagínate, digamos, actividades locales, eso iba, local, es que tiene un remis, y que paró a cero, digamos, no se le sube ningún paciente, Sí, no se le sube ningún pasajero, pensaba paciente porque ya somos todos pacientes en esta altura. No, voy a hablar de un odontólogo que también cerró su oficina, su consultorio, y no tiene a ningún paciente, como el remisero o el taxi, no tiene ninguna persona que se suba porque no anda nadie, porque hay tratan de incentivar el trabajo desde su casa, y si hay algún traslado en las empresas grandes de Bahía, del polo petroquímico, del parque industrial del puerto, lo hacen sus autos propios, ya no hay combis, no hay taxis, por el tema del no contagio. Entonces,
y un negocio comercial de indumentaria está cerrado hace 15 días. No, claro, hay gente que está pasando... Entonces, muy claro, bien. y las ferreterías, por ejemplo, hay unas ferreterías que están habilitadas, la rotación de mercadería es muy baja, a veces es un 10% de lo que viene haciendo antes, normalmente, y se gasta a fin de mes, estamos a principio de mes, día 6, y tenés que estar pagando sueldos, tenés que estar pagando alquileres, impuestos, sí, hay que pagar todo. Financieras. Y por ahí Claro. Recién me preguntaba una persona por tarjeta naranja, por ejemplo, dábamos ese ejemplo porque me lo preguntaba, creo que era María, el tema que vence el 10 y que, a ver, el tema quién lo paga. Primero, quién lo paga, porque tiene la oportunidad de pagarlo, pero bueno, ¿cómo sale ella a pagarlo? Obviamente es uno de los temas. Y después, Gonzalo, te quiero preguntar, porque acá estoy chequeando y también una de las personas que me preguntaban, que llaman acá a la radio, el tema de los precios en los supermercados locales. Entiendo que, a ver, hay alguna medida de que intendentes van a controlar los precios, desde que van a tener esa facultad para poder hacerlo. Bueno, ¿hay alguna novedad? Yo sé que vos venís trabajando con los precios. Sí, mirá, con esto que vos estás diciendo de precios, es algo que lo hemos leído en todos los medios de comunicación, en los medios digitales, que han habido abusos importantes en distintas mercaderías, retoques de precio en función de la oferta y la demanda. Claro. Por lo menos se ha visto básicamente en lo que son estos productos del área de salud, o que son barbijos, alcohol en gel, alcohol común, guantes descartables, que la demanda ha sido enorme, la oferta no ha acompañado porque nadie pensaba que iba a necesitar semejante cantidad de insumos, entonces, bueno, la aprovecharon. Pero después siguen en los supermercados. Claro. A ver, yo creo que el gobierno tiene cierta facilidad en el control en las grandes cadenas, en los mayoristas y en los supermercados, no tanto así en los pequeños locales, o en las verdulerías de cerca de la casa de barrio. Ahí es difícil de controlar porque son muchas más y están muy separadas geográficamente. Entonces el costo del control es muy alto porque tendrás que tener un arsenal de gente caminando por la calle. Claro, no, sería tremendo. Entonces, ahora digo, la gente que hacemos, bueno, sé que hay algo en internet para buscar, pero lamentablemente tiene que tomarse ese tiempo para, obviamente, mirar que no estén pagando de más, ¿no? Pero bueno, también es un tema porque hay una necesidad. De todas formas, también hay un inconveniente. Nosotros publicamos recién el índice de precios de marzo, y uno podría decir, bueno, ¿reflejó o no reflejó el índice de precios estas variaciones? En nuestro caso, no. No, acá lo estoy viendo. Nosotros lo que vemos es un incremento del 2%, en el mes de marzo, un poquito por encima de lo que fue febrero, que fue 1,8%, así prácticamente muy parecidos. Es verdad que los últimos 12 días del mes de marzo, con esto de la implementación de la cuarentena obligatoria, etcétera, hubo muchos locales que estuvieron cerrados, pero los supermercados estuvieron abiertos, pero hubo un problema de logística, algún cierto problema temporal de abastecimiento. Entonces, si uno iba a la góndola y buscaba un producto en particular y no lo encontraba, en algunos casos sí seguía manteniéndose el precio, aunque no esté el producto, pero el precio estaba. Entonces, nosotros medimos precios de un artículo, esté o no esté. Entonces, salvo que el artículo no esté en los próximos 10, 20 o 30 días, nosotros debiéramos sustituirlo por otro similar. Pero si vuelve a aparecer, porque ocurrió, desaparecía y volvió a aparecer por cuestiones logísticas y de stock, pero el precio se mantenía igual. Y a mí lo que me interesa para medir el índice de precio es variación de un mismo producto. Bien. ¿Qué te lleva a esto? Que si el producto no está, y vos necesitas comprar porque no puedes volver a la tarde o al otro día, porque aconsejan salir lo menos posible, te llevas el de al lado. Claro. A veces el de al lado tiene otro valor, porque es primera marca, entonces uno ve que está terminando de comprar algo más caro. Claro, totalmente. Gonzalo. Y le suma esto que no sabe si cobra o cobra menos o se quedó sin nada, sin un trabajo, sin una fuente de ingreso. Entonces, claro, uno dice, bueno, no está el producto que compro algo más caro y encima no sé si voy a cobrar lo que tengo que cobrar. Claro. Estamos hablando con Gonzalo Semilla, le contamos a la gente, jefe economista de Creva. Gonza, con respecto al índice de precios al consumidor en Bahía Blanca, bueno, ya están los datos de marzo. Sí, 2%, como te había dicho en un momento. Lo que fue el acumulado estos primeros tres meses, 6,5%. Claramente es inferior al año pasado. El año pasado nos había dado más del 10%. Lo que tenemos que ver cuando analizamos la interanual, que es de punta a punta, de marzo del año pasado a este marzo,
es del 50,7, eso significa que es alto el número, pero viene hacia la baja. Bien, viene bajando. Está asociado, viene hacia la baja, está asociado también a lo que es, digamos, el control férreo a los productos regulados, a los servicios, combustible. Eso hace que tampoco se dispare demasiado el índice. Y después tenemos dos capítulos altos, que es educación. Suele ocurrir en marzo, todos los marzos hablamos de este tema. Sí. Educación actualiza todas las cuotas de los colegios. El año pasado había sido alrededor del 17%, este indicador en esta oportunidad nos da un poquito más arriba del 7%. Este es un gran tema, porque las cuotas aumentaron en marzo, pero las clases se sostenieron sobre fines de marzo, mediados de marzo. Claro. El gran problema es, nos aumentaron la cuota y no nos estás dando el servicio. Bueno, ahí los colegios hoy ya están hablando de una bonificación, algunos ya lo están implementando en abril. Ah, bien. Un dato importante a comunicarlo. Sí, totalmente. Gonzalo, bueno, me imagino que la economía, sí, con respecto a esta situación que estamos viviendo, yo entiendo, como siempre digo, que primero está la salud, como dijo el presidente de la Nación, pero bueno, la economía es lo que nos llama la atención, porque la gente... hay gente que no puede esperar, ¿no? Realmente no es un empleado o empleada que reciba por el sueldo, o que sí, pero que no tiene que compartirlo, porque hay gente familiar que no cobra, porque es todo un tema en la República Argentina, así que imagino que sos una de las personas también bastante consultadas en estos momentos. Sí, nos preguntan permanentemente. De todas formas, es lo que vos decís. La angustia es grande, sí, porque llevamos ya, te diría, 15 o más, casi entre 15 y 20 días con una economía bastante paralizada. Hay sectores en los cuales están más complicados que otros, lo que es turismo, lo que es gastronomía, porque eso está completamente cerrado, los negocios comerciales los tienen cerrados. Digamos, a pesar de que hay sectores que se van abriendo paulatinamente. Es lo que va a ir pasando, ¿no? Claro, hay sectores que todavía van a seguir cerrados. Todos aquellos sectores que aglutinan muchas personas, o en las universidades, están tomando cartas en el asunto y se están moviendo muy rápido, y casi todas las clases están dando modalidad virtual. En mi caso, yo doy clases presenciales y clases virtuales. Yo doy clases en la Universidad Nacional de Quilmes hace mucho tiempo, modalidad virtual, así que en mi caso es como si no hubiera pasado nada. Claro, se dice. En las presenciales me tengo que armar de contenido nuevo, bueno, tiene un trabajo de reconversión. Y en el resto de los sectores están muy necesitados que se reactive lo antes posible. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande, a mi entender son todas positivas, pero difícil de cubrir a toda la economía en su conjunto. Bueno, coincido, está bueno, pero no se llega a cubrir a todo, Gonzalo, ¿no? Se complica. Sí, porque tampoco se hace en un momento. El gobierno ve una situación más macro y apunta al sector de salud, y apunta a los sectores más vulnerables. El conurbano está muy complicado. Publicaron hace muy poquito tiempo el nivel de pobreza. Estamos entre 15 y 16 millones de pobres, y está en el conurbano concentrado. Entonces, ahí va también dirigido los esfuerzos. Entonces, cuando va hacia ese lugar dirigido, salta el resto del aparato productivo, que son los monotributistas, pero no pensaste en mí. Entonces, acepta que no lo pensó en un momento y libera algunas políticas económicas, ya sea, digamos, con un pago único, con postergación de los vencimientos de ingresos brutos, de lo que es monotributo, pero tampoco termina ahí. Después viene otro sector, un sector. Ahora venían las empresas de expendedora de combustible, que le bajaron 90% la venta de combustible. Entonces, claro, pasa el tiempo y van surgiendo un montón de sectores que están preocupados, y es legítima la preocupación. Gonza, como siempre, muy agradecido, siempre tu explicación, te tomas tu tiempo, te llamo y estás, así que bueno, obviamente también uno lo pone contento cuando ve tus notas a nivel nacional, así que, y vos siempre atendiéndonos, así que te agradezco mucho. Bueno, vamos a seguir molestándote porque es importante. Gracias por el tiempo que nos dan. Les mando un abrazo a todos ustedes. Te mando un abrazo grande, Gonza.